Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Angie, bienvenidos a mi canal El Arte de lo Cotidiano. Hola amigas, ¿no les pasa que a veces anhelan un poco de valoración por el trabajo diario de la casa? El trabajo de la casa es noble, pero interminable. Guarda en sí mismo la satisfacción de hacer las cosas para nosotras mismas y para los que amamos, que son parte de nuestra familia, nuestro esposo e hijos. Si vives sola, el trabajo y la recompensa es para ti misma, pero cuando vives en familia, el trabajo puede duplicarse, triplicarse o cuadruplicarse, dependiendo de los miembros de la familia. Normalmente en casa todos ayudamos, pero es verdad que yo que me quedo en casa soy quien más hace por ella en cuanto a la limpieza y a la organización. Me gusta limpiar, o mejor dicho, me gusta tener mi casa limpia, pero a veces es muy desgastante porque este trabajo nunca acaba. Además, cuando tenemos trabajo u otro trabajo, como es mi caso, pues el trabajo de la casa es un trabajo extra. Es decir, no tenemos solo un trabajo, sino que tenemos 2 o hasta 3. Yo trabajo diariamente en la computadora para mi trabajo, que ustedes ya saben a qué me dedico, las que me han seguido por tiempo. Las que no, pues les platico que me dedico a la ilustración de libros infantiles mayormente. Y es un trabajo que me encanta, pero también me cansa, obviamente. Estar a veces muchas horas sentada ante la computadora sí es desgastante. Recuerdo que cuando era niña, mi mamá me ponía a lavar los trastes porque era la mayor y debía aprender sobre los quehaceres del hogar. Pero también recuerdo que no era una experiencia muy bonita, porque mi mamá se enojaba y no me creía que me dolían las manos. Sí, amigas, me dolían las manos y se me entumecían, se me engarrotaban las manos. Esto era por el agua fría, supongo. Me pasó solo de chica y algunas ocasiones de grande, pero ya no me ha vuelto a pasar más. Era real, no estaba mintiendo, las manos se me engarrotaban y me quedaban así todas tiesas y me dolían mucho. Y mi mamá pensaba que lo inventaba para no lavar los trastes, pero no era así. Así que lavar los trastes no era una experiencia agradable para mí y fue uno de los trabajos que menos me gustó por mucho tiempo. Sin embargo, ahora lo disfruto y es porque le he dado un propósito. A esto quería llegar contándoles mi experiencia. Debemos tener un propósito para hacer las cosas, no solo hacerlas por hacerlas, porque de esta manera trabajaremos por inercia y sin motivación. Limpiar la casa solo para que esté limpia no es muy motivante. He aprendido que el tener la casa limpia y en orden me da satisfacción y a todos los que vivimos aquí. Encuentro satisfacción en el orden y la limpieza porque de esta manera cuidamos de nosotras y de nuestra familia. Nos merecemos vivir en un lugar limpio y ordenado. No deberíamos limpiar para que alguien lo vea o cuando recibimos visitas solamente, sino para nosotras mismas porque aquí vivimos. Pero tampoco sería justo hacerlo solas si viven más en casa. Dividir las tareas siempre será lo mejor. Hay algo en lo que encuentro especial satisfacción y es limpiar y ordenar aquello que no se ve. Puede ser un cajón en la cocina, el cajón de los cubiertos, un closet desordenado, etc. En este momento estoy limpiando la campana de la cocina. Es muy viejita y llegó a estar llena de suciedad porque era muy difícil su limpieza mientras estaba empotrada. Ahora que nos mudamos, hemos decidido comprar una nueva, pero usaremos esta por ahora, en lo que ahorramos para la nueva, ya que tenemos muchos otros gastos que son prioridad para nosotros por ahora. Mi esposo la desarmó y compró todas las partes nuevas para que funcione muy bien por el tiempo que la tengamos, y estoy limpiando con esmero hasta las partes internas que no se verán, porque de alguna manera esto representa nuestra personalidad. El saber que lo de adentro está limpio es exclusivamente para mi deleite y de nadie más, porque nadie lo verá. Asimismo con nosotras, amigas. Cuidar de nosotras, aunque nadie lo aprecie, asearnos, ponernos lindas cuando nos apetezca, es para nuestro deleite y con eso debería bastar. Ahora, lo más importante no es lo exterior, sino cuidar de nuestro interior.
Abre hasta atrás, David. Esta es otra de las cosas que voy a guardar aquí bajo el fregadero. Es un galletero que me regaló mi amiga, pero es de Navidad, entonces lo vamos a guardar hasta diciembre. Primero Dios lo sacamos. Está bien bonito, miren. Es para poner galletitas, chocolates, dulces en época navideña. Me gustó mucho. Pues vamos a envolverlo. A veces le damos importancia nada más a la limpieza y orden de los espacios que están a la vista. Cualquiera que lo viera diría que está limpio y ordenado, pero a veces la realidad es otra, ya que muchas veces acumulamos o dejamos las cosas sin ningún orden en los sitios que no se ven. Estos pueden ser cajones, gavetas o cualquier sitio que al cerrarlo da la impresión de que todo está ordenado, pero no siempre es así. En la casa anterior que vivía, ustedes saben que me mudé de casa apenas hace un par de semanas. Un espacio conflictivo siempre en desorden fue el espacio bajo el fregadero. Jamás le presté atención, así que quise ser ordenada en esta área desde el principio esta vez, aprovechando que estamos en una casa nueva. Listo. Pues esto es lo que guardé, amigas, abajo del fregadero. Este es un pequeño como anafre de barro de mesa. Luego cuando lo lleguemos a sacar para usarlo se los voy a mostrar porque ahorita ya lo envolví. Tengo esta caja plástica donde tengo utensilios de cocina, sobre todo palas, cucharas, pero son extras, casi no las uso. Y aquí abajo en este cajón, que es de una cajonera que ya no sirve del todo, entonces este cajón nos quedó útil, pues lo puse aquí, me pareció muy bien. Y aquí guardé algunas otras cosas como unas velas, un jarro que tengo de barro, algunos artículos que son parte de otros aparatos de cocina, como de la batidora, que son para el molino de carne y las piezas para hacer la pasta en la batidora multifuncional que tengo. Y de este lado pues puse las cosas que son para limpieza. En la cubeta tengo lo que siempre uso, lo básico que yo uso, que es el jabón en polvo, que uso siempre del Roma. Tengo Pinol, Fabuloso y cloro. Y aquí el Suavitel. También tengo la tierrita rosa que les enseñé la otra vez con la que lavé el baño en la otra casa, que quedó súper limpio. Si no han visto ese video, de verdad se los recomiendo en caso de que quieran quitar ya así como manchas incrustadas en el azulejo. Es muy bueno. Ya guardé algo más aquí, que es mi molcajete pequeño y también el extractor de jugo de naranja. Y aún me queda un poco de espacio para guardar otra ollita de barro que aún está por ahí en alguna caja. Aquí arriba. Vamos a ponerla, pero ya que la encuentre.
Miren, en esta caja plástica estoy metiendo todo lo que tengo que es para hornear. Estas son para hacer unas empanaditas, estas azules, estas moraditas, se ven azules en el video pero son como moradas. Estos son para hacer al vapor, es de aluminio, son de la olla Presto que tenía o que tengo. Estos para hacer estos para hacer flan o panqués. También estos rojos pero son de silicón. Las charolitas para las galletas o para estas grandes que las uso para hacer pizza. Bueno, pues aquí tengo todo y también el palote para amasar. Todo esto lo voy a guardar aquí adentro del horno de la estufa, ya saben, típica mexicana. Porque se me hace pues que es un espacio desperdiciado. Yo no uso el horno todo el tiempo, entonces se me hace bien aprovecharlo para almacenar. Y se me hace muy bien guardarlo en esta caja porque al guardarla aquí la puedo sacar así entera sin tener que sacar traste por traste, lo que facilita todo. Esto es pues para que se conserve bien, no se raye. Esto es parte de la estufa. Y aquí tengo un sartén de teflón grande que guardo ahí porque está muy grande y no me cabe en cualquier parte. Se me hace ideal guardarlo aquí. Aquí también guardo el sartén de hierro, que ya me compré más, amigas, a ver cómo le hacemos. Sí caben, nada más hay que saberlos acomodar. Pues voy a guardar la caja. Y pues como ven queda súper bien. Ahí también voy a guardar este papel de estraza que uso. Y miren, bien fácil sacarla. Cuando necesito usar el horno pues la saco así completita, ni pesa. Y como luego se me olvida, amigas, ¿qué es lo que tengo? No sé si se alcanza a ver. A ver. Es una listita de lo que tengo abajo del fregadero y también me voy a hacer una de lo que tengo dentro de la estufa. Sobre todo porque son ubicaciones nuevas. Estamos en otra casa y pues todo lo guardé en sitios distintos. Y pues esto me va a ser muy útil. Hubiera pensado que yo me iba a enamorar, jamás, no quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón. Amigas, pues me acaba de llegar este pedido de Temu. Vamos a ver. Ya lo abrí. Este no lo había visto. Vean, este es pues como un tallador pequeñísimo. Está es una ridiculez, está muy chiquito. No sé si vaya a servir. Bueno, lo probamos al rato. Pues yo creo que sí. Este lo compré para lavar los trapos o si jergas, algo que necesite que no quiera subir a la azotea a lavar al lavadero. Rápidamente lo puedo hacer aquí en el lavabo del baño o de la cocina, en el fregadero. Este sí se siente un poco más resistente. No sé, para un trapo muy pequeñito como los que tengo. Vamos a ver si funciona. Este yo creo que sí. Este es el cepillo que pedí para lavar el baño. Bueno, la parte de la regadera. Se sienten bien, vienen un poco deformes ahorita, pero yo creo con el tiempo. Se sienten firmes, se siente bien el cepillo, vamos a ver qué tal. Trae estas pinzas que es como para quitar los cabellos, así que se van juntando en el lavabo del baño.
un pegamento que pedí para unos tenis de mi hijo. Me dijo que lo pidiera y vamos a ver qué tal funciona. Es todo. No, aquí hay algo más. Ah, se siente bien, se siente resistente. Es una pequeña espátula para quitar la comida de los sartenes y no rasparlos. Es de silicón. Me gustó. Está bastante firme. Normalmente lo hago con una palita de silicón también, pero así pues ya tengo un instrumento especial, ¿verdad? Para esto. Y esto para colgar las toallas en el baño porque no quiero hacer más hoyos en el azulejo, aparte del que haga para el espejo quizás. Entonces pues esto nos va a servir para cuando queramos poner alguna esponja o una toalla extra, pues usamos este sobre la puerta. Y esto es un pequeño estante para el baño. Pues viene aplastado, viene deforme de aquí. Yo creo que sí se puede, pues sí se puede enderezar, pero pues no me gusta eso de Temu, que las cosas vienen luego dañadas. Ya una vez que pedí un espejo también me llegó mal. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre he de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Yo pensaba que esto del amor ya se me había pasado y que no era para mí nunca más. Pero el amor llega así, de esa manera, cuando uno menos se lo espera. Se abrió la puerta y sin pensar dejas entrar el amor. No te preocupes, que yo siempre he de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Ahora todo tiene sentido, esto es lo mejor que he vivido. Por si no lo has comprendido, me quedo contigo. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre he de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor.